Buenas tardes a todas y todos, a los que están aquí con nosotros como espectadores para ver esta nueva carta blanca online, esta carta blanca confinada, que ya es la segunda edición ahora. Bueno, hace 2 semanas, no sé si los que habéis estado con nosotros, hubo un pequeño fallo, digamos, técnico, ¿vale? Porque tuvimos unos intrusos que llegaron a Zoom, pero ya tenemos una nueva versión de Zoom, entonces ahora ya no nos puede pasar nada porque tenemos esta versión más elaborada. Entonces, muchas gracias a Floral Pelato por estar con nosotros como cada 2 veces al mes. Muchas gracias, Floreal. Y gracias a Luis Ángel Ramírez por haber aceptado nuestra invitación a participar en esta segunda carta blanca confinada. Bueno, lo que voy a hacer es que, está como la última vez, voy a desaparecer un momento, ¿vale? Os voy a dejar a los dos hablar. Yo voy a quitar mi cámara y mi sonido. Y igual, bueno, los espectadores, los que están conectados, podéis hacer preguntas, ¿vale? En el chat o en preguntas y respuestas. Y después, al final de esta charla entre Luis Ángel y Floreal, lo que haré yo es como voy a hacer un resumen más o menos de las preguntas que me dieran el público y así, bueno, a ver si tenéis alguna pregunta para los ponentes, ¿vale? Entonces os voy a dejar los dos y pues estamos muy pacientes de escuchar lo que tiene Luis Ángel, o sea, lo que tiene que decir Luis Ángel sobre el cine francés, ¿no? Pues muchas gracias otra vez. Gracias a vosotros. Gracias, Juana. Luis Ángel, muy buenas tardes, bienvenido. Bienvenidos también a los oyentes. Y bueno, pues vamos a empezar esta conversación. El objetivo es efectivamente que, Luis, vayamos descubriendo algo de tu dilatada trayectoria, no solo como productor, sino también tienes tu vertiente como guionista y director. Digámoslo así, yo creo que te has destacado por ser un productor-autor, permíteme la expresión, y hoy nos gustaría ir descubriendo paulatinamente cómo fue tu descubrimiento del cine francés, porque imagino que no habrás llegado a cierta edad determinada y que lo descubrieras de golpe, sino que quizá siendo niño viste alguna película en la tele o adolescente ya yendo al cine vieras algún tipo de películas o después viajando a festivales. ¿Cómo fueron aquellos primeros encuentros con aquella cinematografía? Hola, bueno, lo primero, buenas tardes a todos y espero y deseo que, bueno, pues que estéis bien dentro de este confinamiento pandémico y que la desescalada vaya fantásticamente bien. Pues mira, Flora, es muy curioso. Bueno, primero, gracias por la invitación porque normalmente es muy raro que este tipo de eventos lo inviten a productores. Básicamente porque todo el mundo piensa que los productores efectivamente estamos muy fuera del ámbito y del elemento creativo. Y yo siempre digo que en los procesos cuando de alguna manera en el escenario cinematográfico, la industria cinematográfica, hablamos de crear valor y de crear valor creativo y de crear valor industrial, yo creo que la figura del productor es clave. Más allá de que el productor se signifique como un productor autor, un productor creativo o un productor de más de perfil industrial. Hay que reivindicar, a mi juicio, la labor y el valor del productor. Y bueno, y a partir de aquí, entrando un poco ya más en tu pregunta, yo siempre digo que da la impresión de que aquí, por lo menos en España, descubrimos el cine francés a través de la Nouvelle Vague y todo lo que había detrás de la Nouvelle Vague es como que no existiera, ¿no? Yo recuerdo que mis primeros descubrimientos del cine francés, curiosamente, vienen de la mano de Eric Romer. Bueno, yo no voy a desvelar aquí mi edad, porque sería de muy mal gusto, pero sí debo decir que yo me eduqué en lo que es probablemente el mejor periodo para el cinéfilo que existió en la televisión española, que es la televisión española que dirigía Pilar Miró, una televisión que tenía una vocación de descubrirnos a los españolitos que venían y que llegamos después de una dictadura asombrosamente férrea que nos había dejado descolocados y nos había desubicado del descubrimiento de mucho talento cinematográfico, ¿no? Y Pilar Miró puso en valor en la televisión dos cosas importantes. Primero, contenidos que no habíamos visto y además lo hizo de una manera muy prescriptiva, es decir, mediante ciclos, mediante el ordenamiento de alguna manera
de periodos del cine, etcétera, etcétera. Yo fui uno de esos afortunados que vivió esa televisión y recuerdo perfectamente descubrir, por ejemplo, los cuentos morales de Romer en la televisión. Y además de una manera ordenada, prescriptiva, igual que recuerdo haber descubierto a cineastas que a priori, incluso a generaciones previas, como Douglas Sirk, que no es francés, pero digo simplemente cómo de pronto una televisión, un medio de comunicación de masas, es capaz de poner en valor el trabajo de un director artesanal a priori como Douglas Sirk mediante el conocimiento prescriptivo, ¿no? Entonces el cine francés yo lo descubro así, yo lo descubro en la televisión, en mi casa, a través de la prescripción y a través de alguna manera, creación de ciclos y, por supuestísimo, con referencia siempre a directores que vienen de la Nouvelle Vague. Uh-huh. Curiosamente, yo creo que yo descubro por supuesto, a Romer, por supuesto, a Claude Chabrol, por supuesto, a Truffaut. Creo que la televisión no era tan valiente en ese momento como para entrar a programar a Godard, por ejemplo. Creo que hasta la televisión tenía esos límites de alguna manera. Godard lo descubro más tarde. Pero bueno, eso, básicamente descubro todo lo que es el Nouvelle Vague y a partir de ahí yo creo que todos los que nos gusta el cine empezamos a descubrir que evidentemente Francia es el país más disruptivo en Europa a nivel de propuesta de valor cinematográfica, a nivel de propuesta de contenidos, a nivel de propuestas formales, a nivel de propuestas temáticas y una cosa fundamental, a nivel de la propuesta de creación de personajes. ¿Y qué te resultaba tan estimulante justamente, tanto en el esquema de producción, porque en la Nouvelle Vague va difundiendo un sueño, ¿no? Casi a escala mundial, de que con poco dinero, una buena historia y unos actores se puede contar una buena película. Esto es una primera orientación. Pero también hay propuestas formales más arriesgadas, como las de Duras, Stache, Pialat y un sinfín de francotiradores, que los hay muchos, ¿no? Quizá no tan difundidos aquí. Entonces, ¿qué te llamó la atención? Más bien, ¿te quedabas con los actores, con un esquema narrativo, con las apuestas formales, o fue un poco todo? Bueno, hombre, desde la inocencia de espectador, o sea, es decir, yo estoy hablando de que esos descubrimientos se producen incluso antes de que yo me encargara mi carrera profesional en la producción audiovisual, ¿no? Desde la vertiente puramente de espectador, a mí me parece que yo desde luego sí que destacaría dos cuestiones fundamentales, ¿no?, del cine francés. Primero, que mapea como nadie las emociones y los sentimientos del burgués. Y cuando digo del burgués me estoy refiriendo a la clase media urbana. La define como nadie. Es decir, cuando yo veo una película de Romer... Chabrol, por ejemplo. Chabrol o Romer, por ejemplo, ¿no? O sea, en diferentes escalas, pero veo como nadie... o sea, veo cómo estos directores son capaces de entrar en las emociones, en los discursos cognoscitivos, también, por supuesto, en la transacción que se genera un poco entre los personajes de sus películas, insisto, a todos los niveles, pero mapean como nadie esa especie como de valores elementales de la burguesía y de la clase media, ¿no? Curiosamente, no tanto la clase proletaria. Es muy curioso. Eso, curiosamente, lo ha hecho mucho mejor el cine francés anterior. Pero la clase media, yo creo que son capaces de mapearla como nadie. Y luego me encanta la fidelidad que tienen a sus valores de producción. Es decir, cómo son capaces de construir familias y cómo son capaces de deconstruir, no de construir, sino de deconstruir de alguna manera el imaginario a través precisamente de proponer, por ejemplo, ver a un mismo actor, verle crecer en el cine de un director. Y cómo de alguna manera esta cosa que transmuta, ¿no?, el personaje, el actor, la filiación que tiene el director con ese personaje, con ese actor, todo ello da como conjunto, yo creo que una forma de hacer cine absolutamente personal y peculiar, ¿no? Sí, el caso quizá más conocido del actor al que vimos crecer es Jean-Pierre Léaud, al que vemos en el ciclo de O'Neill, ¿no? Y una filiación y una fidelidad muy clara es la que emprende Romer con el film de Losange. A lo largo de los 35 años se crea esta pequeña, pero familia muy unida, ¿no? Romer cambia rostros, pero al final fíjate, yo diría que si de la misma manera que
Truffaut hace una ecuación muy interesante con un actor y un personaje al que vemos crecer, que vemos evolucionar, al que vemos todas sus contradicciones, al que vemos su despertar sexual, su despertar profesional, su ruptura. Yo creo que en el caso de Romer, con diferentes rostros, ocurre un poco lo mismo. O sea, lo que vemos son personajes que dicen una cosa y hacen la contraria, normalmente, ¿no? En las películas de Romer. Pero en cualquier caso, insisto, mapean muy bien, yo creo que el subconsciente colectivo de la burguesía y de la clase media. Y creo que además es muy enriquecedor, ¿no? Y por supuesto formalmente de pasar de ver un cine muy construido, un cine muy elaborado, un cine con una puesta en escena quizás muy rígida, de pronto que en los 60 se rompieran todas esas reglas, que la cámara se utilizara casi con una táctica y con una estrategia documental, que de pronto todo el valor semántico de un plano estuviera en un rostro, que se hace toda esa deconstrucción también de lo que llamamos normalmente el lenguaje cinematográfico tradicional, me parece un valor incalculable. También es verdad que ahora lo teorizamos desde la hora. Yo me pongo en el presente de aquel momento y probablemente no lo teorizaba tanto. Era una inmediatez mucho mayor la que tenía con el Claro. lenguaje de estos cineastas, ¿no? Y creo que, si bien no fue un heredero en directo, pero sí un continuador, creo que fue para ti un momento muy destacado, ¿no? El descubrimiento de Maupassant, la segunda película de los Sí, Carax. sí, ¿Puedes contarnos yo por qué recuerdo esta que película te deslumbró? sí, yo me quedé completamente patidifuso. Cuando yo recuerdo como Maboas, ya había visto Boy Meets Girl, Sí. y me había impactado, pero cuando yo vi Maupassant, en la película, la segunda película de Leo Cagá, me quedé completamente patidifuso. Yo creo que conmigo se quedó patidifuso toda la sala en la que estaba viendo. Es una película que he vuelto a revisitar en muchísimas ocasiones, de hecho toda la obra de Leo Cagá, pero básicamente porque me parece el cineasta más disruptivo que ha habido en los 90, en los 2000 y probablemente ahora el cineasta más disruptivo que ha habido en el panorama del cine internacional, no del cine francés. Ujú, ujú, Es ujú. decir, que de pronto un cineasta sepa trabajar los personajes de esa manera, pero sepa sobre todo generar un conjunto de emociones a través de la imagen, del sonido, del diseño de los personajes, de cómo se relacionan esos personajes, de cómo los estereotipa de alguna manera, y de cómo es capaz también de reconstruir todas las atmósferas a través precisamente de todos estos elementos, me pareció como lo hace él, insisto. Yo creo que de hecho es un cineasta que no se puede imitar. O sea, hay cineastas que dices, bueno, voy a imitar una película de Leo Cagás. Es imposible, es inviable. O ¿Pero tú sea, crees que se puede imitar a una persona de talento realmente? Solo hay epígonos o imitadores, pero... bueno, el cine norteamericano de los 70, curiosamente, sí va creando una escuela, no sé si de imitación, pero sí de mimetización, Ujú, que curiosamente desemboca en el cine de acción de los 90, de las buddy movies, etcétera, ujú, etcétera, ¿no? Un cine más industrial. Por supuesto que no se puede mimetizar ni imitar una película, la trilogía del Padrino, evidentemente. ujú. Pero luego hay cineastas que por su forma de entender el discurso cinematográfico, por su forma de enlazarlo a nivel casi metarreferencial, es que es imposible. O sea, y Leo Cagás es uno de ellos, porque se inventa formas en cada película. Inventa asociaciones en planificación, asociaciones con música, Ujú. asociaciones con sonido, que es que son imposibles, ¿no? O sea, son... Cuando emprendiste tu andadura como productor, ¿de alguna manera soñabas con dar con un director que tuviera una sensibilidad parecida y que tu sueño en aquel entonces fuera ser capaz de producir una película que tuviera características tan peculiares dentro del cine español? Bueno, me hubiera encantado. Yo creo que es lo que esperábamos todos, ¿no? De alguna manera. Yo, fíjate, si tuviera que poner el referente, no de Leo Cagá, pero un director absolutamente disruptivo en el escenario del cine español, sería Julio Meden con Vacas. O sea, sin duda alguna, Vacas marca un antes y un después en el uso del lenguaje cinematográfico, y yo creo que Leo Cagás también marca un antes y un después en el discurso cinematográfico francés, ¿no? Insisto, son caminos que no han sido luego tránsito. O sea, prácticamente Julio Meden no ha tenido epígonos, ni Leo Cagás en el cine francés tampoco.
Porque, insisto, es que es muy difícil seguir la impronta tan personal que han tenido estos cineastas, ¿no? En el caso de Leo Carax, ya te digo que... ¿Perdón? Por suerte, creo yo. Por suerte, por supuesto que por suerte. Pero sí que es verdad que también es verdad y que incluso, no es el caso de Julio, que es un ser absolutamente afable y un director súper generoso. Leo Carax probablemente también es verdad que haya jugado un poco en su contra su personalidad, ¿no? O sea, solo un ego de la magnitud del de Leo Carax puede ser tan constructivo y tan destructivo al mismo tiempo, Veas ¿no? el ejemplo de Zamão de Ponnef, Por ejemplo, que empezó como un sueño y acabó como una por pesadilla, ejemplo. ¿no? Claro, pesadilla para Especialmente los para los productores. productores, fundamentalmente. Sí, Mm. sí, por ahí pasaron como 6 productores que acabaron arruinados absolutamente. Pero insisto, separando en este caso el objetivo de producción de la obra finalizada, Los amantes de Ponnef, me parece otra película absolutamente disruptiva y absolutamente única en el panorama del cine internacional, ¿no? Y, bueno, con una poética muy diferencial, ¿no? O sea, yo creo que es muy complicado entender la magnitud y probablemente hace falta todavía distanciarse para esencializar la magnitud de la poética de un tipo como Cagás, ¿no? O sea, yo creo que o sea, la forma cinematográfica de Leo Cagás para mí es única, absolutamente. Dentro del cine francés de los últimos 10, 15 años más o menos, ¿hay obras que te llamen la atención tan poderosamente, que te parezcan por su discurso narrativo tan llamativas, digo, para ti, o no? ¿O ves un cine más narrativo en su sentido clásico? Yo veo un mainstream, yo creo que Francia ha sabido entender como nadie lo que llamamos en España el mainstream autoral, ¿no? Ujú. Es decir, yo creo que Francia ha sabido adoptar y adaptar por su forma también, evidentemente, de consumir, por su forma de proteger un discurso cultural muy orgánico y muy homogéneo, por su forma incluso en la cual tiene organizado el sistema de ayudas cinematográficas mediante una agencia cinematográfica, que es el CNC, y no mediante un apéndice de un ministerio, como puede ser el ICA en España. Bueno, Yo creo que todas esas peculiaridades hace que, sin duda alguna, el cine francés haya sabido instalarse en un mainstream autoral que ha sabido vender muy bien y además, curiosamente, ha sabido también importar talento e incluso adoptarlo en el mejor sentido del término y exportarlo. Es decir, y hablo de cineastas como Kusturica o cineastas del Extremo Oriente. ¿Perdón? Kiarostami, Kiarostami, Jassanti. por supuesto, y el cine iraní, pero repito, porque han sabido entender desde fórmulas de producción, de coproducción, de difusión, han sabido entender como nadie que la cultura, o sea, yo creo que los primeros que vieron la globalización, no la globalización, la globalización fueron los franceses. O sea, cuando hablamos de discurso local, cuando hablamos de discursos universales desde paradigmas muy locales, estamos hablando del cine francés, claramente. Del cine francés en su vertiente de coproducción y en su vertiente de apoyo al cine de países en vías de desarrollo, ¿no? Pero esos discursos locales, no en vano, Francia es el destino de muchos cineastas que ahora cineastas, por ejemplo, centroamericanos, Jairo Bustamante, cineastas que están ahora manifestando formas locales y de una manera además igualmente disruptiva, igualmente única. O sea, quiero decir que yo creo que Francia ha sabido organizar perfectamente un discurso cultural no invasivo, que yo creo que es lo más interesante, no invasivo, y ayudando de alguna manera desde la producción y desde la detección, desde la detectación del talento, ayudando a emerger, filmografías geoculturalmente muy concretas. Estoy hablando de Centroamérica, estoy hablando de Oriente Medio y Lejano Oriente, de la Europa del Este, en fin, y siempre desde el uso local. Ahora hablamos mucho de local, pero ojo, estoy hablando de lo local cuando se ha hablado de lo global. Y precisamente Francia ha sabido adaptar como nadie esa forma de protección de los discursos más locales, ¿no? Se me ocurren dos preguntas al escucharte. Una vez convertido ya en productor, ¿tuviste la sensación de que algunos productores
eh, entre los históricos, Bomberger, Georges de Beauregard, Marc Bodard, o luego la siguiente generación, Toscan Duplantier, Marin Karmitz, o los actuales como Philippe Martin, Milena Poilo, con la que colaboraste, ¿no? Hace unos años, ¿no? Sí. O Thomas Langman o Carole Scotta. ¿Alguno de ellos fue para ti, digamos, como un faro o al menos un punto a seguir o no llegó a tanto? ¿Sabes lo que pasa? Es que es muy difícil extrapolar la labor de un productor francés a otro lugar que no sea Francia. También es verdad que, ojo, porque el cine francés está cambiando mucho. Es decir, el cine francés, que siempre ha sido un cine muy acogedor de la diferencia y siempre ha sido un valedor de lo heterogéneo, cada vez más, pero igual que está ocurriendo con el resto de cinematografías nacionales, a menor velocidad, afortunadamente, cada vez más está planteándose una diversificación más estandarizada de su industria. Eh, yo creo que Francia, a través sobre todo del Cinema du Monde, que es un vehículo que le permite transitar y le permite generar y colaborar con talentos exógenos al idioma francés y a la cultura francés, todavía se ha posicionado y se sabe posicionar muy bien. Pero también es verdad que toda esa generación de productores que tú estás planteando tenían dos líneas de actuación. Una línea de actuación de un cine autoral netamente francés, muy bien posicionado en festivales. Cannes, sin duda alguna, haya sido un referente clarísimo. Y una tipología de productores que han sabido trabajar muy bien desde la coproducción, utilizando armas que, por ejemplo, no tenemos en España, como es la coproducción financiera. Es decir, nosotros no podemos coproducir financieramente con países. Por eso digo, hablo incluso de la localidad. Para un productor español, la película o las películas que tienen un mayor gap cultural, esas películas locales de las que hablo, es muy difícil que yo pueda coproducirlas desde España. Y empieza a ser difícil coproducirlas desde Francia, porque ya arte no es la televisión con una línea editorial tan arriesgada como tenía hace 7 años, porque Canal Plus tampoco, porque las soficas cada vez más están en un cine o están en un posicionamiento de una cinematografía que tiene que impactar más a nivel nacional que a nivel internacional. Están dándose, evidentemente, variables en todo el mundo porque por supuesto, las plataformas empiezan a ser ya también factores de homogeneización no de los contenidos, sino de homogeneización de la forma de consumo, que hace que evidentemente cada vez más estemos en menos referentes y mayores de tamaño, eh, eh, y hace que esto está impactando en todas las industrias. Insisto que Francia todavía tiene una red, por ejemplo, de theatrical, de salas muy diversas, donde lo heterogéneo y la diversidad es todavía un factor que se tiene en cuenta, también dentro de la coproducción, pero repito que desgraciadamente yo cada vez lo veo menos. O sea, toda esa plantel de productores que me estás comentando, si te das cuenta y analizas su track record, yo creo que cada vez más están en el talento nacional, en un mainstream autoral y cada vez entrando menos en la coproducción internacional. Para que nuestros oyentes entiendan también lo que tú percibes como mainstream autoral, si nos fuéramos al cine español, ¿quiénes representarían para ti el mainstream autoral? Pues desde Alex de la Iglesia hasta Fernando León de Aranoa. Es decir, cineastas que de alguna manera pueden dialogar muy bien con el público en salas y plataforma o Free TV o Pay TV, pero que al mismo tiempo, sin duda alguna, tienen un sello de identidad propio. ¿Qué ocurre? Que por debajo de esa línea del mainstream, hay todo un cine muy interesante, muy interesante, que probablemente cueste, y pongo un ejemplo muy claro, Albert Serra, ¿qué es? ¿Francés o español? Liberté, ¿qué es? ¿Una película francesa o una película española? Para mí, claramente, Albert Serra es un cineasta francés. Digo por estirpe y por asociación cultural, claramente, ¿no? Y además su forma de hacer cine solo se entendería desde una forma de producción muy francesa. A eso me refiero. Para mí, Albert Serra claramente no es mainstream autoral. Es un cineasta que está mucho más en los márgenes. Yo creo que en todas las industrias nacionales, incluida la francesa, cada vez más este mainstream autoral empieza a adoptar unas formas y
un diseño de producción que le permite entrar en diferentes canales de distribución, desde el theatrical hasta la plataforma, pero que los márgenes todavía siguen siendo muy interesantes, y es verdad que yo creo que esos márgenes antes en Francia eran mucho menos residuales de lo que son ahora. Yo, por ejemplo, veo que una película como Los Miserables podría ser una película mainstream autoral, y se ha convertido en una película de mainstream autoral por su paso por el Festival de Cannes. Pero probablemente si no hubiera tenido esa repercusión en un festival tan enorme y con tanto eco mediático como Cannes, hubiera sido una película netamente de margen, ¿no? Y en estos momentos, en la etapa de producción que vives, tu aspiración es aquella, es producir películas que puedan ser calificadas de mainstream autoral, o te diriges hacia otra dirección. Yo creo que aquí ya estamos, yo creo que para lo bien o para mal, el nuevo consumidor ha venido para quedarse. Yo creo que lo que tenemos que hacer, y ahí sí que soy, fíjate, soy un observador, o intento ser un observador de la realidad lo más imparcial posible. Digo por mi trabajo de productor, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo más valiente no lo está haciendo el cine. Lo más disruptivo no lo está haciendo el cine, lo está haciendo la televisión. De los personajes más complejos, las universos más interesantes, no los veo ni en el cine francés ni en el cine español. Los veo, curiosamente, en las series. Y, por ejemplo, ¿conoces alguna serie francesa como Le Bureau de Legendre u otra, o no llegas a ser espectador fiel de series de tan larga duración? El verdadero problema es que, curiosamente, los centros de producción a nivel de plataforma se están estableciendo mucho más en el universo sajón que en el universo europeo. Pero sí es verdad que empieza a haber series, por ejemplo, todo el género de terror y el thriller se está refrescando fundamentalmente a través el francés hablo en concreto, a través fundamentalmente de la plataforma de Netflix, de HBO, el cine político. Curiosamente, Costa Gabras no tiene continuidad en el cine, tiene continuidad en la televisión. Es decir, cuando yo veo series francesas, veo un nivel de politización, veo un nivel de discurso cinematográfico o discurso audiovisual que abarca lo político, tanto en lo estético como en el contenido, y lo veo claramente en las plataformas, no lo veo en el cine francés. O sea, yo ya te diría, ¿dónde están los herederos de Costa Gabras? Te digo, están en la plataforma, claramente. O sea, no están en el theatrical, no están en el unitario. ¿Por qué? Porque probablemente es el theatrical cada vez más tiene que irse a esta mainstream o esta transversalidad para poder sobrevivir, mientras que la plataforma puede generar nichos de espectadores con los cuales puede dialogar y puede darles esos contenidos que son mucho más transaccionables ahí, ¿no? En el nicho, pero ojo, a nivel global. O sea, jamás Alexandre Aja, por ejemplo. Alexandre Aja es un cineasta que tiene que desarrollar su labor, que arranca en Francia con un cine de género muy interesante, pero que tiene que desarrollar toda su labor prácticamente en Estados Unidos. Igual que ha pasado con el talento español, con J. Bayona, con Juanjo Jiménez, etc. Cineastas que son muy valiosos desde el discurso de género, pero que tienen que empezar a hacer su trabajo en el otro lado del Atlántico, ¿no? Yo creo que las plataformas han permitido que los cineastas que trabajan más el género o trabajan más, insisto, el discurso político, puedan hacerlo desde el lugar de origen, Francia en este caso, ¿no? Imagino que Gómez está conectado, están tomando nota quizá de alguna pregunta. Gómez, te cedo la palabra. Dinos si recibiste alguna pregunta o algún comentario emitido por un oyente, para que lo vayamos comunicando a Luis. Bueno, pues por ahora yo creo que la gente está como yo, o sea, muy atento, entonces como que todavía no han preguntado nada, pero puede ser que ahora les surgen unas cosas, no sé, si se animan. Pues siguiendo con tu propia trayectoria, Sí, pueden seguir. Ajá. yo creo que es interesante que Os voy nos... avisando, ¿vale? Si hay cualquier pregunta que viene Sí, ahora. y no nos Perfecto. interrumpes directamente. Yo creo que sería interesante que nos hablaras, aunque fueran 2 minutos, de esta iniciativa que habéis tomado varias personas, la creación de la Audiovisual Business School.
¿Qué es? ¿En qué consiste? Pues mira, básicamente nosotros, evidentemente, es muy curioso porque los productores normalmente siempre están asociados a proyectos educativos o a proyectos docentes. Los primeros que ponen en marcha la Escuela de Cine, la ECAM, la Escuela de Cine en Madrid, son productores. El que lo dirige es un productor. Bueno, una serie de productores que venimos además de diferentes campos, productores y algunos profesionales que vienen del campo de la fiscalidad o de... bueno, hemos puesto en marcha una escuela, un modelo docente que se llama Audiovisual Business School. Queríamos retomar un poco el espíritu de la Media Business School y fundamentalmente porque sí que detectamos que es verdad que la figura del productor creativo es una figura para mí fundamental, porque yo creo que me identifico claramente con la idea del productor creativo, pero es verdad que a veces nos olvidamos de que un productor creativo debe tener otras competencias. Debe tener competencias que tienen que ver con la industria, que tienen que ver con la financiación, que tienen que ver con entender un producto de una manera orgánica, ¿no? Entonces, yo siempre digo, por ejemplo, y pongo un ejemplo clarísimo de un productor creativo. ¿Cuál es, en tu opinión, el productor creativo por excelencia en España? Probablemente vamos a estar de acuerdo, ¿no? A ver, es usted el invitado. ¿Quién es el productor de Tasio? ¿Quién es el productor Ah, de...? Elías Querejeta, claro, si hablamos Efectivamente, del Elías clásico. Querejeta o todos claro, todos los productores franceses a los que tú aludías antes vivieron una realidad en la cual el cine de autor viene muy acompañado por el productor-autor. Y vuelvo a repetir, hay unas sinergias muy claras porque acompaña todo, por decirlo de alguna manera. Sí, Acompaña la forma... suelen ser productores, digámoslo así, intervencionistas en el mejor sentido de la palabra, es decir, que acompañan Exacto, la creación del proyecto desde la etapa de escritura hasta el montaje y suelen trabajar con equipos pues muy fieles, ¿no? exacto. Querejeta es quizá el más conocido aquí, efectivamente. Sí. Claro, Elías era fantástico desde el punto de vista tal. A lo mejor no era tan bueno desde el punto de vista de la financiación, a lo mejor no entendía tan bien la evolución del mercado, pero porque Elías pertenece a una generación de productores que necesitaba España para cambiar su paradigma cinematográfico. Y yo creo que él entiende como nadie que detrás de un productor, de un productor autor hay cineastas que tienen cosas que decir, pero ojo, también hay un público que quiere oírlas. El problema que tenemos hoy en día es que esta ecuación no es tan clara. Esta ecuación está mucho más fragmentada, mucho más diluida. No existe una relación causal tan evidente como yo descubro un autor. O sea, es decir, ahora sería inconcebible que una película como El espíritu de la colmena, no sé, llenara cines en la Gran Vía todas sus sesiones. O sea, ahora lo difícil sería producir El espíritu de la colmena. Es decir, buscar la financiación para hacer una película como El espíritu de la colmena, mientras en Francia todavía es relativamente, no fácil, pero es relativamente factible producir películas autorales de una determinada naturaleza, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que probablemente lo que ha cambiado fundamentalmente es el entorno. Sigue habiendo productores creativos, sigue habiendo autores y directores que tienen muchas cosas que contarnos, muchas cosas que decir, muchas miradas únicas dentro del mundo del cine, pero lo que ha cambiado es nuestro entorno, lo que ha cambiado sin duda alguna la forma en la que nos consumimos, ha cambiado muchísimo el consumidor, ha cambiado muchísimo el pacto y el diálogo que tiene el consumidor con respecto a los contenidos cinematográficos audiovisuales, y todo esto hay que entenderlo dentro de nuevos paradigmas, y yo siempre digo una cosa, y tú, Florea, estás en la industria conmigo, yo creo que en 3 años esta industria ha cambiado, las tensiones y las dinámicas han cambiado en 3 años lo que no han cambiado en 25. Es decir, ¿por qué? Porque hay procesos de digitalización intermediados, porque hay procesos de fragmentación de audiencias como no ha habido nunca, porque hay procesos en los cuales el consumo y las formas de consumo han cambiado muchísimo, porque la propia cultura ha buscado sus propios referentes en otras disciplinas que a lo mejor no eran las literarias, como en el caso del cine que estamos hablando tú y yo, o las pictóricas, o las escultóricas, a lo mejor el referente ahora está en otros lugares, en los videojuegos, Cómic. en el cómic, en el transmedia. Es decir, yo creo que todo eso son factores que entran en juego y que cambian completamente, ¿no? la disciplina fílmica.
y la forma de entender la producción cinematográfica. Por ¿Y cómo eso, todo esto? desde audiovisual, y Termina, por termina. terminar un poco, ¿no? Desde audiovisual, lo que intentamos es buscar precisamente todas esas transformaciones del valor del contenido cinematográfico y hacerlas entender dentro de ese paradigma, ¿no? de la producción. Queremos que también el productor cinematográfico rompa un poco el tabú de, es que si no soy productor creativo no soy nada. No, se puede ser productor financiero, se debe ser un buen gestor de proyectos, y la gestión de proyectos se puede hacerla alguien que venga de la ingeniería, alguien que venga de la literatura, siempre y cuando tenga las competencias y las ganas, claro, por supuesto. Ese es un poco el proyecto, entender un poco la industria desde muchas perspectivas, ¿no? Justamente como has aludido a estos cambios profundos, ¿no? Que alteran o al menos modifican la industria en estos últimos 3 4 años, tú a la hora, en estos momentos, de emprender un proyecto, ¿cuáles son tus cautelas, tus deseos, y teniendo en cuenta ese cambio de paradigma, cómo te planteas trabajar ahora? Es decir, ¿tu Bueno, modelo dónde está? ¿Está más bien en Hispanoamérica? Tú has trabajado a menudo con países sí. hispanoamericanos. ¿Tienes la mirada puesta más bien en Europa o concretamente en Francia o en otro lugar? ¿Qué esquema intentas tú desarrollar para encontrarte más a gusto y encontrar pues, la viabilidad imprescindible? Yo te diría que desgraciadamente, es lo que te comentaba, desgraciadamente yo creo que las industrias nacionales europeas empiezan a ser poco amables con la coproducción internacional, poco amables con la coproducción, digo, minoritaria o con la coproducción más de productos más arriesgados, ¿no? Más locales que estoy comentando. Curiosamente veo una tendencia que me parece muy interesante, por ejemplo, en Latinoamérica. Latinoamérica ya no coproduce en horizontal, ya no coproduce con Europa necesariamente. Europa es un valor importantísimo, por lo que estoy comentando de los fondos financieros, Cinema Dumont, World Cinema Fund, Hoover, Valls, Vision Sud-Est, son fondos que ayudan muchísimo a cerrar un poco la financiación y los diseños de producción de todas esas películas que nos interesan, que llegan de Latinoamérica, pero Latinoamérica empieza a coproducir ya más en vertical. Es decir, Venezuela coproduce con Colombia, Perú coproduce con Chile. ¿Por qué? Porque de manera natural esos gaps culturales, que empiezan ya a ser elementos muy complicados de gestionar por parte de los europeos, allí son muy normales. O sea, decir, yo entiendo que un peruano y un chileno comparten muchísimo. O sea, lo que para nosotros son gaps culturales potentísimos, para ellos son realidades cotidianas que pueden manejar y gestionar de una manera nítida y clara, ¿no? Entonces yo creo que cada vez más nuestra reconversión, yo creo que nuestra reconversión ya tiene que ver con qué tipo de contenido o por lo menos a qué tipo de audiencia vas dirigido. A mí, por ejemplo, insisto, cada vez me gusta más la ficción serializada, pero me gusta un tipo de ficción serial. Un tipo de ficción serial donde no hay una identificación de género, por ejemplo, muy clara, donde hay una mixturización de los géneros y donde sobre todo el personaje está por encima de todo. O sea, a mí cada Lo vez permita más. más la miniserie más que la serie, ¿no? O bueno, o series que tengan. A mí, por ejemplo, cada vez más me gustan las series que tienen, por ejemplo, personajes femeninos muy empoderados, muy definidos, donde insisto, el personaje está por encima de la trama, donde estamos hablando de películas llevadas por personajes, donde lo universal está. Es decir, yo veo una serie como Succession, por ejemplo, y yo veo Shakespeare. O sea, yo digo, si Shakespeare estuviera ahora escribiendo, estaría un cuarto de guionistas o será el showrunner de Succession. Porque es que absolutamente todos los temas que nos alude Shakespeare en sus obras, están todas ahí, todas. Si Lope de Vega estuviera escribiendo hoy, o Molière sería un showrunner seguro, seguro, de alguna de las series francesas que estamos viendo, ¿no? Es decir, probablemente serían showrunners en este momento, ¿no? No escribirían teatro, estarían escribiendo ficción serializada, ficción para plataforma o para Free TV, me da igual, pero ficción serializada probablemente, ¿no? Porque además estarían ejerciendo un grado de libertad como nunca lo habrían podido hacer, ¿no? Así es.
Luis, un segundo, por favor, porque creo recordar que tienes un compromiso ahora mismo, tienes que Sí, incorporarte a otra reunión sí, efectivamente. y entonces, bueno, como son casi las 8 menos cuarto, le cedo la palabra a Romain para que vaya cerrando esta conversación que evidentemente podría ser mucho más larga. Los A mí se oyentes me ha habrán... pasado, a mí se me ha pasado volando, ¿eh? Pero vamos, Me alegro pero de que así sea. Sin embargo, tenemos que respetar por ambas partes nuestro compromiso. Sé que tienes muchísima prisa, que en el Festival de Málaga te están esperando para sí, una claro. reunión y entonces que han empezado ya, te vas a incorporar un poquito tarde. Entonces, yo lo que pretendía era que los oyentes tomaran conciencia de que efectivamente el cine va más allá de dos figuras con las que identificamos las películas, los actores y los directores, que indudablemente son figuras clave en su proceso creativo. Sin embargo, detrás de todo ello hay una o varias personas que conforman un equipo de producción sin las cuales no existiría, van cimentando la película, ¿no? Ujú. Y me parece muy interesante que también le demos voz a productores para que los oyentes también tomen conciencia de, de los cambios, Yo no fíjate, yo, yo coyunturales, de los fíjate, yo cambios. fíjate, Floreal, si me permites, Francia entra en crisis, el modelo de cine, el modelo de audiovisual francés entra en crisis internamente por algo básico. O sea, el epicentro de la construcción del audiovisual ya no es el director, es el guionista. O sea, precisamente la ficción serializada ha resituado el eje del talento, ¿no? Lo Que cual eso sería es, volver al régimen de los estudios antiguos. no necesariamente, ¿eh? No necesariamente, porque el showrunner tiene mucha más capacidad. O sea, ¿qué es un showrunner? Normalmente un showrunner es el creador de una serie que se convierte en productor, pero ojo, ¿y qué es el director de una serie? Alguien que sigue a rajatabla un manual de estilo que plantea un showrunner en una serie. Es decir, y hay autores, yo por ejemplo analizo quién está dirigiendo ciertas series francesas y veo autores. Yo veo ahora mismo quién está dirigiendo Narcos Colombia y veo a Laura Mora. Veo a directoras y Ciro Guerra, que no es precisamente alguien sospechoso de ser un autor increíble, está dirigiendo Cortés para Spielberg. Es decir, ¿qué está ocurriendo? Que vuelvo a repetir, yo creo que tenemos que reacondicionar nuestro esponjoso cerebro para darnos cuenta de que los ejes de creación están variando y que precisamente lo que hizo el cine francés muy bien, que es generar una política de autor, precisamente tiene que readaptarse, igual que todas las industrias nuestras, nacionales, tiene que readaptar a entender que el talento ahora mismo se está resituando en mucho más en la parte del guión. Claro, pero justamente desde los años 50, 60 hasta los 80 hubo tal prestigio de la Nouvelle Vague y por tanto del autor que desapareció casi la figura del guionista. Absolutamente. Todos los directores eran guionistas de sus películas, Totalmente de o en acuerdo. su mayoría, de Totalmente de tal acuerdo. modo que se le restó prestigio al oficio, a la Totalmente. artesanía de la escritura cinematográfica. Y que lo que estás comentando no hace sino llevar la luz, el foco, hacia otro punto, que es la escritura del guión, que sigue Y habiendo la, y la, todavía. crea- y la cre- y la creación de universos y de contenidos. Sí, A mí me encantaría, por ejemplo, saber qué serie estaría haciendo ahora Truffaut, qué serie estaría haciendo, bueno, Godard ya ha hecho series, pero qué series estaría haciendo ahora Romer, o qué series estaría haciendo, bueno, Leo Cagás probablemente no haría ninguna, porque se llevaría la guía telefónica y tendría que hacer una película, ¿no? Con la guía telefónica, como lo intentó hacer. Pero yo estoy convencido de que todo este talento que siempre ha sido significado como director, estoy convencido que serían grandes, grandes showrunners de series, ¿no? Y estarían haciendo la misma función serializada, insisto, porque no hacen lo. Es decir, ¿qué hizo en el fondo Truffaut con su serie precisamente, con la serie que inicia con los 400 golpes? Hacer una gran serie. O sea, lo que pasa es que él tuvo la osadía de hacerla dilatada en el tiempo. bueno, y Robert no dejó de hacer series, Los cuentos 5 series morales, durante casi medio siglo. absolutamente, absolutamente, ¿no? O sea, con lo cual podríamos incluso ya ver las huellas de una cierta serialización, en el mejor sentido del término, de la creación de universos que van más allá del unitario, de la película, en esos cineastas, ¿no? Fíjate qué curiosos, todos son showrunners potenciales.
Y de hecho, uno de sus maestros admirados, Rossellini, fue el pionero en la Sin televisión duda, italiana sin del duda. concepto de serie, Absolutamente. esas series históricas. Absolutamente. Luego, fíjate, llegamos al principio. En el fondo estamos en un bucle continuo. La cinta de Moebius, ¿no? Sí. Yo creo que en este caso, Gómez, por cortesía, no nos está quitando la palabra. Bueno, muchas gracias a los dos, la verdad, Flora Pelato, Luis Ángel Ramírez. O sea, fue muy interesante. O sea, es verdad que tener como el punto de vista de un productor, o sea, es algo que todavía no, o sea, que no habíamos tenido en esta carta blanca. Y creo que es muy importante ver un poquito, o sea, los diferentes puestos para la elaboración de, o sea, en el medio del cine. Yo creo que es muy importante. Y justamente, Floreal, o sea, no me equivoco, pero en 15 días recibiremos a otra persona, a otro Compositor. o sea, un compositor, perdón, de cine, a Pascal Guén, ¿no? Que, o sea, compositor francés, pero ya radicado en España, en San Sebastián desde ya mucho tiempo, que ganó ya unos Goyas. Entonces, hay también otra faceta que vamos a descubrir en 15 días, ¿no? ¿Verdad? El 22 de junio también en esta plataforma Zoom, que ya la información va a salir pronto, o sea, muy pronto en nuestras redes sociales, en la página web. O sea que a inscribiros, ¿vale? Para esta próxima carta blanca. Y también deciros que en el Institut Français ya vamos a reabrir nuestro cine de verano ya el 19 de junio. Así que para todos los cineastas y los cinéfilos, deciros que ya vamos a empezar sobre todo un homenaje para Michel Piccoli, con unas 4 películas. Entonces ya que empezamos poco a poco en actividades en presencial, pero ya seguiremos también con actividades online y sobre todo con Floreal en 15 días, el 22 de junio. Otra vez agradecer a todo el mundo, a los espectadores y a Floral Pelato y a Luis Ángel Ramírez por haberme respondido presentes para este evento. Muchas gracias a todos. Yo quisiera despedirme brevemente. Claro. Luis, ha sido un placer. Lo mismo, Floreal. Tu compromiso y tu conocimiento son de gran ayuda, así que espero que podamos proseguir esta conversación en este formato o en otro, y espero que los oyentes puedan descubrir paulatinamente el mundo de la producción. Vuelvo a insistir, creaste muy recientemente con varios socios la Audiovisual Business School. Business School, efectivamente. Bien. Pero vamos, en cualquier caso, yo sí quiero animar a todo el mundo a que vaya al cine. Estamos hablando, evidentemente, de formas de consumo, estamos reflexionando sobre, pero ese cine de verano suena muy bien, ¿eh? La verdad suena muy, muy bien. Y yo animo a todo el mundo a que vaya a ver a Michel Piccoli al cine de verano, porque primero porque es un grandísimo actor y segundo porque la experiencia cinematográfica no tiene transacción, es decir, es una experiencia única. Y eso, que no perdamos nunca esas ganas de ir al cine. Quedas invitado y hasta pronto, espero. Sí, hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego.